Un saludo a la distancia y un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra tenerte conectado una vez más en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Y vamos a aprovechar el tiempo para escudriñar la respuesta a la pregunta que dice así: ¿en qué condición alcanzó Cristo la perfección por medio de la obediencia? Regreso pronto. Para iniciar la búsqueda de la respuesta a la pregunta, voy a invitarte a leer conmigo Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo es muy importante analizarlo porque nos hace ver una faceta de Jesús que muchas veces pasamos por alto. Es muy fácil creer que Él venció el pecado porque era divino. Ya estudiamos que en su divinidad Él no fue tentado hacia el pecado. Si bien es cierto, fue tentado en su divinidad a usar su poder para beneficiarse a sí mismo, como cuando el diablo le dijo que si era el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo que él quería era que usara su divinidad, su poder divino, para su propio beneficio, cosa que Jesús no hizo. También cuando colgaba en la cruz, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, por medio de la multitud, le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Lo que quería era que usara su poder divino para beneficiarse a sí mismo. Pero Jesús tampoco cayó en la tentación. Sin embargo, aquí encontramos en Hebreos 5:7 que Jesús, siendo carne, siendo hombre, oró, rogó, suplicó, clamó, lloró, imploró a Dios incesantemente. De hecho, la Biblia dice que en el Getsemaní, entre más angustiado era, más oraba. Nadie ha tenido una vida de victoria como Cristo, porque nadie ha orado como Cristo. Cristo tuvo una vida de oración incesante. Muchas veces pasaba toda la noche orando. En otras ocasiones se levantaba con mucha antelación a las horas cuando salía el sol, porque siendo muy oscuro, Jesús se levantaba y yendo a un lugar desierto, allí oraba. Jesús vivió una vida de mucha oración y por eso tenía mucho poder y por eso venció el pecado siendo hombre. Además de eso, el versículo 8 añade: y aunque era hijo, es decir, aunque era el Hijo de Dios, aunque era divino, dice el texto que por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era divino, la obediencia Él la aprendió en su condición humana. ¿Y cómo la aprendió? La aprendió por todo lo que padeció. Padeció rechazo, padeció humillaciones, padeció desprecio, padeció hambre, padeció sed, padeció cansancio, padeció de la hipocresía de aquellos que le rodeaban. Cristo padeció en su condición humana como nadie ha padecido, y todos sus padecimientos le ayudaron a aprender la estricta obediencia a Dios su Padre. Tanto así que el versículo 9 sigue diciendo: y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado? ¿Por ser divino o por lo que padeció en su condición humana? Fue perfeccionado por lo que padeció en su condición humana, y así vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es por fe y por gracia,
pero es necesario obedecer a Jesús. Es necesario obedecer sus mandamientos. Es necesario obedecer su palabra, porque la Biblia dice que así como Él obedeció y aprendió la perfección por su obediencia, también tú y yo debemos obedecer y alcanzar la perfección por medio de la obediencia. De hecho, San Juan 5:30 dice claramente, hablando Jesús: yo no puedo hacer nada por mí mismo, porque Él todo lo que hizo, lo hizo por el poder de su Padre.